¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a esta nueva edición de Fuego Cruzado. Un tema muy actual, ya lo hablamos en el pasado, vamos a charlarlo desde luego en minutos más y vamos a seguir hablando durante cierto tiempo en nuestro país hasta erradicar este flagelo terrible que representa el narcotráfico. En los últimos días nuestro país fue noticia y fue buena noticia, en el sentido de que se decomisaron 4.013 kilos de cocaína en territorio nacional, una cantidad la más grande en la historia de nuestro país. ¿Qué representa esto? ¿Y cómo se inscribe en el marco de una política de combate al narcotráfico? Ya hablamos con nuestro invitado de hoy, el ministro de la Senat, Jalil Rachid. ¿Qué tal, Jalil? Gracias por estar con nosotros. Gracias a vos, Benjamín, por la invitación una vez más. Bueno, ¿qué cantidad, lo comentábamos fuera de cámara, hasta imaginarnos en un espacio físico 4.000 kilos de cocaína es una barbaridad? Es mucho. Lastimosamente, o sea, son buenas y malas noticias, ¿verdad? Son buenas noticias porque demuestra que estamos trabajando. Hoy la cocaína cae acá, no en el extranjero. Y malas noticias porque realmente todavía los muchachos no aprenden la lección y siguen intentando enviar por este medio. Sin duda. Sí, la cocaína al extranjero. El tema es, siempre nosotros, para calificar algo como malo, como bueno, como regular, hay que ver de dónde venimos, qué es lo que se estaba haciendo sobre el tema en cuestión y qué es lo que se está haciendo en el presente. Y si nosotros miramos hacia atrás, lo que vemos es que cayeron 40 toneladas de cocaína en puertos europeos y en Paraguay casi nada. Me refiero al gobierno anterior, durante el gobierno de Abdo Benítez. Entonces, que caiga esta cantidad en territorio paraguayo es una buena noticia. Sí. Ahora, es malo en el sentido que refleja que hay una alta circulación de cocaína en nuestro país. Sí. Porque si se calculaba antes 10% es lo que cae en Europa del total, del volumen total, el mismo criterio podemos usar en este caso y decir, en nuestro país circulan altos volúmenes de cocaína, ministro. Sí, totalmente, Benjamín. Somos un país de tránsito, lo venimos hablando las veces que nos encontramos. La ubicación geográfica de Paraguay hace que sea estratégica para los grupos, las facciones del crimen organizado. Entonces, lo bueno de esto es que estamos trabajando y estamos sacando resultados positivos, Benjamín. Vamos a seguir combatiendo esta problemática y bueno, hoy fue acá, mañana quizás podamos desalentar un poco más este negocio ilícito. ¿Existe la posibilidad de hacer un cálculo de qué volúmenes circulan en el territorio nacional? Te pregunto, porque una vez yo le pregunté esto a tus antecesores, nunca habían recordado, Arnaldo Yucio. Mala comparación. Mala comparación. Sí. Admito de entrada que es una mala comparación. Pero me tiró una cifra así, ¿cómo se tiene una información tan precisa, verdad? Debe ser muy difícil, pero ¿alguna idea aproximada? No, ministro? no, es muy difícil determinar esa cifra, Benjamín. Fíjate que ahora para los 4.000 kilos, dependiendo siempre del tipo de aeronave, si hablamos de 10, 12 vuelos, ¿verdad? Serían 10 vuelos en un promedio de 400 kilos por vuelo, que es lo convencional, ¿verdad? Por ahí tenemos un bimotor que tiene una capacidad mayor o ya podemos hablar de un Caravan también que podría cargar ya más peso, pero es muy difícil determinar, Benjamín. Es una operación importante por lo que estás mencionando. 10 vuelos de promedio, puede ser un poco más, un poco menos, según, como decías, el tipo de aeronaves utilizada para esta cuestión. Eso lleva su tiempo y después hay que acopiar y después hay que camuflar y después en ese marco contar con las empresas que van a operar en la cuestión, en aduanas, cómo se mete, cómo pasa. Es decir, ¿cuánto tiempo estimás que puede llevar una operación montar y ejecutar este tipo de operación? No, lleva su tiempo, Benjamín, porque requiere mucha logística. Fíjate que en esta investigación nosotros incautamos cocaína en polvo. Es muy difícil, muy raro encontrar la cocaína en ese estado, porque por lo general encontramos compactada, una especie de ladrillo, ¿verdad? Entonces, ¿eso para qué? Para
mimetizar un poco con el azúcar que se iba a trasladar. Eso ya es ingenioso de por sí para los grupos criminales. La cantidad de aeronaves que tuvieron que haber aterrizado en suelo paraguayo, el traslado a su vez de eso. Y ni qué decir la propina por el camino, ¿verdad? Hasta llegar a un puerto seguro para ellos, ¿verdad? Y hablamos de una estructura ya de carácter internacional, Benjamín, porque un puerto de origen, una estructura local, más un puerto de destino final con otra estructura que se encarga ya del producto allá en la zona. Entonces, es muchísimo despliegue, Benjamín. Vamos a hablar también del grupo criminal que podría estar detrás de este tipo de operaciones, pero antes, esta cocaína, estos 4.000 kilos, ¿de qué calidad eran? No, buenísima. ¿Sí? Sí, por la experiencia que tenemos en este tipo de cosas, uno, al someterle a la sustancia al análisis primario de campo por el sistema Narcotec, que es lo más básico que se hace, ya salta el color azul, casi un azul eléctrico. Entonces, este fue un azul muy intenso, muy eléctrico. No es como la película que se prueba buena calidad, ¿no? No. Ustedes no andan probando. No, nosotros la Senada estamos lejos de eso. Pero bueno, justamente en las películas, la realidad es otra. Claro. ¿Qué valor? Se hablaba de 200 millones, 240 millones de dólares. ¿Cuál es la cifra más o menos estimada? Mira, Benjamín, por lo bajo, el precio más bajo que pudimos determinar es $40.000, pero siendo ya... ¿Por kilo? Por kilo, puesto ya en puerto... Estamos hablando de 160 millones, ¿verdad? Sí, pero mira, te tiro la cifra por el piso. Claro. Estaría entre... Ese famoso cuando vendes mal tu auto, sí, ¿verdad? Cuando estás apurado, querés vender rápido, te querés hacer la carga, algo así, de la mano te van a sacar por $40.000. Entonces, podría estar entre 40 y 70 mil dólares fácilmente, inclusive dependiendo a su vez si es que esta carga pasada otra vez a otros países. Claro. Aumenta el costo, aumenta el precio. ¿Y cómo llega al consumidor final a un costo 89 euros el gramo en Alemania? Sí. Es una barbaridad, es decir, cómo les rinde a los narcos. Por eso después uno habla de millones de dólares, millones de euros. Como si nada, digamos, o sea, el dinero que manejan es Pero tremendo. ¿para qué ir tan lejos, Benjamín? Nosotros hace poco en la Senada, en un operativo de microtráfico, incautamos una pequeña piedra de tusi, que es una sustancia ya sintética, una sustancia utilizada ya en un nivel social un poco más elevado, con un poder adquisitivo más elevado también. Y eso, el gramo cuesta $100 acá en Paraguay. Qué bárbaro. Hay marihuanas, la famosa marihuana skunk, que acá en Paraguay cuesta 4 o 5 millones de guaraníes el kilo, y en Brasil cuesta 10, 12 fácilmente. ¿Sabes qué escuché entre paréntesis? No sé si me estaban vendiendo un camelo. Puede ser, ¿verdad? Porque no conozco la materia, pero que hay distintos tipos de marihuana en cuanto a sus efectos también. Algunas que son más activantes, otras que son más romanticón, más filosófico. ¿Esto es así? ¿Hay especificidades así a ese nivel? Sí, dependiendo siempre del nivel, del porcentaje del psicoactivo. Ajá. Hay marihuana que ya todo hoy en día se manipula genéticamente, ¿verdad? Aquellas que tienen, esta que te dije, por ejemplo, esta skunk, esta sí tiene un poder psicoactivo mucho más fuerte, sí, mucho más fuerte. Ministro, muchas veces hablamos y lo comentábamos con la audiencia, el dinero que mueve el narcotráfico en el mundo. Y quiero referirme al mundo y a Europa en particular, porque esta carga estaba prevista para Europa. Y los cargamentos que cayeron en Europa, que tenían como origen Paraguay, fueron muy grandes durante la gestión anterior, enormes. Hablábamos de más o menos 40 toneladas. En Europa, la mayor organización criminal es la Ndrangheta. Pronuncian de distintas maneras los muchachos. A mí me saben Ndrangheta. Sí, está bien. ¿Está bien? Bueno. Se calcula, se entiende que es lo importante. Eso decía García Márquez cuando discutían con él sobre la finura de su literatura, que algunas cosas no eran muy estrictas. ¿Se entiende o no se entiende? Sí. ¿Se entiende? Ah, bueno. Entonces está bien. Que llegue el mensaje. ¿Verdad? Esta organización, Ndrangheta, mueve al año, según informaciones periodísticas, 80.000 millones de euros. Una suma
exorbitante, es más del doble del Producto Interno Bruto del Paraguay, ¿verdad? Bastante más, porque está en euros. Este cargamento que tenía como destino Europa, ¿se puede presumir que es para la Andrangheta? ¿Se sabe más o menos para qué organización criminal? ¿Hay algún nexo con la Andrangheta? Te pregunto porque entonces después podemos ver qué grupo criminal está detrás de esta operación en particular. Pasa, Benjamín, que Puerto de Amberes en Bélgica tiene una particularidad. Según información de inteligencia que manejamos nosotros, una vez puesto ahí ya pasa a varias estructuras. Son 4.000 kilos esta vez. Bien mencionaste en el periodo pasado 20, 30.000, 40.000 kilos, que da para abastecer a todas las estructuras de Europa. ¿Tenemos alguna idea aproximada de cuál es la organización criminal que es la responsable de esta operación frustrada o fracasada en particular? Tenemos cierta información, Benjamín, y lo mejor de todo es que seguimos trabajando. El caso es reciente, ocurrió esta semana, ¿verdad? Nuestra prioridad era la incautación, evitar que esa droga vaya a puerto de destino final. Hicimos también en la semana una serie de allanamientos. Uno de esos allanamientos se realizó en un estudio contable. Tenemos documentación importante donde se mencionan a nombre de empresas, nombre de personas, empresas también a su vez, sociedades. Me refiero a esas sociedades en donde tienen accionistas, tienen personas que integran esta sociedad. Entonces, hay muchísimo por hacer todavía, Benjamín. Es una investigación compleja, muy, muy grande, y requiere de cierto tiempo para poder afinar algunas cosas. Pero lo bueno y lo importante de esto, Benjamín, es que estamos trabajando nosotros, Senat, y también en equipo. Claro. Estas detenciones que se produjeron en nuestro país, por ahora son 2. La empresa, todo el mundo lo sabe, se publicó Xococue, pero el ministro obviamente no nos va a reconfirmar eso porque manejan información de manera más sigilosa. Se espera o se aguarda detenciones más de personas que ocupen un nivel jerárquico superior en esta organización criminal en los próximos días. ¿Sabes cuál es la respuesta a eso, Benjamín? Todos quieren verle procesado al que tiene plata, no al seco, como se dice. Y en este tipo de estructura, la financiación de este tipo de trabajos no lo hace cualquiera. Así es. Entonces, llegar a esas cabezas de que podemos lograr eso, claro que podemos lograr. Trabajo conjunto con el Ministerio Público, y es por eso que es importante la serie de diligencias que fuimos realizando después. Empresas y nombres, te vuelvo a decir, te reitero, eso nos arroja algunos indicios que un poquitito más adelante vamos a tener novedades. ¿Pero es una sola organización o son varios grupos que operan en distintas etapas de la ejecución del plan, digamos? Están los que traen, están los que trasladan, los que depositan. ¿Uno solo es el financista o hacen una vaca famosa entre varios capos mafiosos, varios financistas? ¿Qué modalidad crees que se implementó en esta ocasión? Pasa, Benjamín, que las diversas etapas o fases que forman parte de esta actividad, uno se encarga de la compra de la cocaína en finca, como se dice, en el lugar, ya sea Bolivia, Colombia o Perú. Otro se encarga del contacto, otro del traslado por aire, otro la logística de la pista. Hay veces que una misma pista, Benjamín, es utilizada por varias estructuras. Y después de ahí, del traslado aéreo a las pistas, otra vía terrestre otra vez a esta modalidad como fue la del puerto, demasiada logística, Benjamín. Y ya en ese proceso las estructuras criminales gastan mucho dinero. Seguro. Y mencionabas, no pensaba preguntarte, pero mencionabas el tema de las pistas clandestinas. El ministro del Interior en otras oportunidades en el pasado hablaba de que hay más o menos 1000
DINAC no sabemos cómo actúa en esta cuestión. ¿Cómo podemos aceptar que hayan tantas pistas clandestinas sin intervención, sin el control estatal? Mira, Benjamín, esa cifra yo creo que hay que revisar. Hay que confirmar esos números. Bueno, muy alto, ¿verdad? Es muy elevado, ¿verdad? ¿Por qué te digo eso, Benjamín? Nosotros trabajamos con el MADES, porque esa son las instrucciones del presidente de la República, trabajar en equipo. Nosotros para la operación Bravo 1, que fue en el Parque Nacional Paso Bravo, trabajamos con el MADES en conjunto porque es un parque nacional y ellos son el organismo de aplicación. Y ahí, conforme a la información que nos había pasado el MADES, nos habían brindado unos mapas con algunas coordenadas y ellos hablaban de unas 25 pistas aproximadamente, de las cuales ya no todas estaban activadas, Benjamín. Por eso digo que hay que volver a actualizar un poco esas cifras. Después nosotros volvimos a ir a Paso Bravo y encontramos las pistas, pero no en esa cantidad. De hecho, destruimos esas pistas. Y era clandestina, ¿verdad? Clandestina, sí. Y era un número mucho más reducido. Destruimos unas 8 o 10 pistas y hasta ahí, ¿no? Entonces, yo creo que hay que actualizar esos números, pero para eso necesitamos la tecnología. Claro. No podemos ir en un vehículo hasta ciertos lugares, determinados lugares después. Ya no tenemos acceso con vehículo, enviarle a la gente especial o a las fuerzas especiales de la SENAC a recorrer, estar 1 o 2 semanas para buscar pistas, cuando bien que podemos tirar un dron de mapeo y en 1 hora tener 60, 70 hectáreas, ¿verdad? Así es. Le escuchaba días atrás a un ex colega tuyo, fiscal del caso, en este caso en particular, hablar, volvamos al tema de la empresa vinculada a esta operación, y se definía casi como una empresa de maletín. Es decir, una empresa que vendió sus acciones a otra que no tenía ninguna experiencia en exportación. Las personas que aparecían daba toda la pista de todos los elementos como para concluir que era una especie de empresa de fachada, solamente a los fines de este tipo de operaciones ilícitas. Es decir, no era una empresa que operaba normalmente en el rubro de la exportación, sino que se compró para esta finalidad en particular. ¿Esto vos tenés confirmado también? Y, es que ese es un comportamiento normal en este tipo de actividades, Benjamín. Tratar un poco de despistar. Hablamos siempre del ropaje legal que se le pretende dar a una cobertura legal, a un ilícito. Y esa es una constante en este tipo de actividades. Comprar una empresa que estaba habilitada pero inactiva, poner a nombre de cualquier persona que no tiene un poder adquisitivo importante o que no tiene la capacidad de adquirir este tipo de empresas. Y es que detrás de eso estamos justamente, Benjamín. Ahora te voy a decir algo que a mí, cuando escuché eso, me llamó mucho la atención, y que los colegas no le preguntasen al fiscal. ¿Y aduanas? Porque, te digo algo, si una empresa sufre cambios en su composición, se vende o está inactiva y después aparece como activa, vos sos aduana, tenés que parar la oreja para cualquier tipo de contrabando posible, digamos, o operación ilícita. No me estoy refiriendo a narcotráfico en particular, cualquier cosa, ¿verdad? Tiene que llamar muchísimo la atención. Digo porque aduanas en otros momentos, no me estoy refiriendo a este caso que nadie se quiera poner saco porque sí nomás y si quieren que lo hagan, pero en otras oportunidades hubo miradas muy sospechosas hacia aduanas. Por lo menos habría que señalar como una falla de aduanas también en este tipo de cuestiones. En este caso no, Benjamín, porque trabajamos coordinadamente y justamente ese perfilamiento es el que hicimos juntos. Si llama la atención, los ejemplos son muchísimos, ¿verdad? Si compra trigo en vez de comprar arroz, si se dedica a un rubro determinado por un tiempo determinado y después drásticamente cambia de rubro. Ese perfilamiento es el que hicimos ahora, Benjamín, y saltaron las alarmas. Más trabajo de inteligencia.
Hay que seguir afinando eso. Y para eso también es indispensable la tecnología, ¿no? El escáner, ya que hablamos de tecnología, el escáner es una parte de la solución del problema, pero no es toda la solución al problema. Ahí también entran a tallar mucho los recursos humanos. Te planteé el tema porque yo creí que esta fue una operación bueno, está la Dirección Nacional de Impuestos Tributarios maneja aduanas, ¿verdad? Sí. Y ustedes son los que, sí. y Senat, los que participaron activamente. Pero siempre habrá que, de hecho, retomar los controles en puertos y en aduanas en nuestro país. ¿Cómo está ese proceso, entre paréntesis? No, bien. Por parte de Senat, digo. No, bien. ¿Se restauraron los controles? No, mira, Benjamín, los resultados están a la vista. No es que solamente aduanas en aeropuertos. No, ni te habrás acordado, ni seguramente ni te acordás del último caso que el aeropuerto habrá tenido incautación. Fue, qué sé yo, cuando los funcionarios metieron la cocaína, sacaron del techo, una de esas cosas. Ahora, en aeropuertos, gracias al control coercitivo que estamos haciendo muy tenaz, prácticamente por un periodo de tiempo tuvimos por semana que caían personas tratando de llevar 10, 8, 9 kilos de cocaína. Ahora volvimos a tener otra vez un incidente esta semana. Y lo mismo ocurre en puertos, ¿verdad? ¿Volvió a caer la cocaína en puertos de Europa que salió acá? No, por suerte no, hasta ahora por lo menos. ¿Qué significa eso? Es 1 más 1, Benjamín. Estamos reforzando los controles y estamos trabajando en equipo. Pero también se puede dar el caso de que en algún momento suceda eso, porque a veces fallan los controles o estuvieron muy vivos los tipos, muy pícaros, te crearon este tipo de cuestiones y puede eventualmente ocurrir. El asunto es cuando ocurre allá y nunca ocurre acá, ¿verdad? Bélgica, Benjamín, el puerto ahí de Amberes, recibe 30.000 contenedores por día. Tienen capacidad para controlar solamente el 10%. Claro. O sea, imagínate que países de primer mundo están también en desventaja por el flujo comercial que tiene esta actividad, ¿verdad? Claro. Pero estamos, Benjamín, de tener cero control a tener esto ahora, los resultados son abismales. Por eso te digo, es muy difícil estimar qué cantidad de drogas circulan en nuestro país. Si usamos el mismo criterio que veníamos usando, de que representa lo que se incauta más o menos el 10% de lo que circula, vamos a ver después al término del año cuánto se incautó en total, pero estamos hablando de un nivel de circulación alto todavía en nuestro país. Y quería llegar a eso justamente, es decir, ya te pregunté en una oportunidad, lo preocupante del Paraguay es cómo fue escalando el volumen de cocaína en particular que se trasladaba, que se acopiaba en nuestro país y se iba exportando a otras regiones del planeta, principalmente a Europa. Y es preocupante porque, imagínense, una organización que mueve estos volúmenes, el dinero que eso representa, y es una parte pequeña del volumen total otra vez. Es decir, cuando empezamos a hacer los números, la verdad es que produce escalofríos y cómo eso incide en todos los ámbitos de nuestra vida, en las instituciones, a nivel institucional, en nuestro país es tremendo. Entonces, la pregunta recurrente, esa curva que venía ascendente en nuestro país, venía escalando en nuestro país en cuanto a la presencia del crimen organizado y del narcotráfico en particular, ¿se está deteniendo, se detuvo, se invierte, se invirtió ya esa curva o todavía no? Mira, te voy a aportar un dato más a tu pregunta, Benjamín. Vamos aparte de la cocaína, incluyamos a la marihuana también dentro de esa problemática. Hoy los números arrojan unos resultados altamente positivos para nosotros. En lo que respecta, por ejemplo, a marihuana, Benjamín, ya corroborado a través de imágenes satelitales y toda la tecnología, nosotros ya encontramos una disminución en la producción de marihuana. No es una cifra que yo te estoy inventando. Claro. Es algo que está comprobado y corroborado. Y eso como consecuencia de qué se da, de
todas las operaciones de erradicación de cultivo ilícito de marihuana que estamos haciendo desde que llegamos en 10 meses en Jamín. Nosotros no paramos un segundo cuando hablamos de erradicación de cultivo de marihuana. Volviendo a lo que fue Paso Bravo, fuimos ahí y encontramos marihuana. Volvimos otra vez para la erradicación de la marihuana. O sea, el mensaje, ¿cuál es, Benjamín? Claro que toda la población está expectante de lo que hagamos, porque anteriormente, ¿cómo no va a pasar la cocaína o no se va a traficar marihuana? Casi se levantaron todos los controles, a nadie le importaba nada, parecía que a nadie le importaba nada. Entonces hoy sí hay una demostración real, con voluntad política, de que se quiere frenar eso, y los números hablan de eso, Benjamín. En lo que respecta a marihuana, nosotros tenemos reportes de medios periodísticos de Brasil, donde dice que la marihuana en algunos estados de Brasil disminuyó como consecuencia de estas operaciones que llevamos adelante, Nueva Alianza, Basalto, lo que hace la Senat, en fin, un montón de procedimientos, ¿verdad? Y cocaína. Bueno, si antes llegaba la cocaína, salía de acá y llegaba a puertos extranjeros, empecemos a hacer algo. Y nosotros ya empezamos a hacer algo, Benjamín. Estamos redoblando los esfuerzos y los controles para que por lo menos eso incautemos acá. Es muy ambiciosa la apuesta del presidente Santiago Peña, y en ese sentido él es muy exigente. Él dice, correcto, Jalil, ya conseguimos más o menos controlar esta situación, ya sabemos cómo movernos acá. Ahora, hagamos algo para evitar que para esto... que no llegue. Claro, claro. Pero entre medio hay una cuestión, y con esto te liberamos, ministro, con esta consulta. Entre medio está el combate a las organizaciones criminales que de alguna manera siguen funcionando en nuestro país. Digo de alguna manera, por ejemplo, el caso de la que lideraba Miguel Ifrán, seguramente alguien le reemplazó, por eso este cargamento que se estaba preparando con destino a Europa, u otra organización ocupó el lugar que esa organización, la que él lideraba, llevaba adelante este esquema, digamos, implementaba esta cuestión. Entonces, entre la salida de la droga con destino a puertos del exterior y el ingreso de droga, que me parece fundamental combatir eso, entre medio está el combate a las organizaciones que funcionan acá, que corrompen parte de nuestro sistema institucional, que eso tiene consecuencias muy, muy graves. Esto lo charlamos en muchas oportunidades, porque la droga, si bien sería fundamental evitar, reducir que las cantidades que entran al país, hasta Estados Unidos siguen ingresando drogas. Digo, no se va a eliminar esa posibilidad. Entonces el asunto es combatir en paralelo a los grupos criminales que operan en nuestro país. Algunos son más refinados, otros más bestiales en su actuar, pero todos actúan en el marco de este objetivo, que es acopiar, trasladar cocaína, exportar a Estados Unidos, a Europa o otras regiones, y en el caso de la marihuana a los países de la región. Entonces esa tarea en el que está en el medio me parece también clave, que es la que ustedes hacen, ¿verdad? Absolutamente, Benjamín. Hoy en día nosotros tenemos instituciones que se encargan del decomiso y la subasta de los bienes incautados en procedimientos relacionados al crimen organizado, Senadico. Una manera de desalentar y atacar a la estructura criminal como tal, y golpeándole realmente el bolsillo, como se dice, es a través de los bienes. Claro. Por un lado. Y después, dentro del marco de la investigación, apuntar a lo que yo siempre hablo contigo, Benjamín. Afinemos el trabajo de inteligencia, afinemos nuestra investigación. No nos quedemos solamente ya con la incautación de la droga o la aprehensión de una o dos personas. Esta investigación en particular, Benjamín, es muy compleja. Es muy compleja porque tiene muchas aristas. ¿Y a dónde apuntamos? A lo que vos decís, Benjamín. El chofer que se le agarró es importante, desde luego que es importante. Es una parte de esta estructura. El representante de la empresa es importante, claro que es importante. Y así vamos a ir, claro, escalando. Yo te comenté, allanamos un estudio contable, hay muchísima información ahí. Qué bueno. Ministro, te agradecemos mucho por el tiempo, ¿sí? Gracias a vos, Benjamín, y no te olvides que Lourdes siempre te ve, le mando un saludo. Yo también me sumo al saludo del marido de Lourdes en este caso,
Es un placer, es una alegría escuchar eso. No, hay veces que yo no puedo verte y ella está atenta. Y después transmite. Y transmite, cuenta todo. Yo no llego, o si llego tarde, no moleste. Estoy viendo el programa. Excelente, saludos a Lourdes. Gracias, Benjamín. Gracias, muchas gracias. Nosotros vamos a una breve pausa, ya volvemos. Seguimos en Fuego Cruzado, segundo bloque. Continuamos hablando del tema narcotráfico y cuál es la política del gobierno para hacer frente a este tema. En la última parte con Khalil Rashid, él hacía mención a lo que había dicho el presidente de la República como tarea general, como estrategia general. Sí, bueno, está bien combatir que los cargamentos sean incautados en nuestro país, que no partan de nuestro país con destino a Europa ni a ninguna otra región del planeta, pero la tarea y el mayor desafío es evitar ahora que ingresen a nuestro país. Nosotros agregamos, entre medio hay que avanzar en el combate a los grupos criminales que se recrean permanentemente si sus líderes tienen que fugarse del país o van a parar a la cárcel. Entonces hay que desmantelar eso. Pero en lo que respecta al ingreso, evidentemente, y hablamos en muchas oportunidades, nosotros no tenemos hasta ahora la soberanía de nuestros cielos y hay una sistemática agresión externa por parte de bandas del narcotráfico que ingresan, como Pedro por su casa, a nuestro país, trayendo toneladas y toneladas de droga. ¿Cuál es esa respuesta? Tecnológica, por un lado radares y por otra parte aviones. Y días atrás, ustedes habrán escuchado ya, se habrán informado que el presidente firmó un decreto autorizando la adquisición de 6 aviones Tucanos de Brasil, de la firma Embraer, para justamente hacer esta tarea de combate a las narcoavionetas que arriban a nuestro país, y el costo aproximado es de 96 millones de dólares. Para hablar de esto, ahora estamos con Cíbar Benítez, el almirante Cíbar Benítez. Él es ministro secretario permanente, un título bastante largo, del Consejo de Defensa Nacional. Almirante, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación, un gusto. Un saludo especial a la teleaudiencia y gracias por la oportunidad de comentar estos adelantos que tenemos para tener un estado de seguridad como todos queremos. Qué importante es conquistar nuestra soberanía en materia del espacio aéreo, digo, nuestra soberanía, la soberanía de nuestros cielos. Es un punto básico en materia de defensa nacional, ¿verdad? Asimismo, la presencia del Estado, del Estado en todo el territorio es fundamental. Y la presencia de estos aviones que van a ser adquiridos próximamente tiene que ver justamente con eso, con la presencia en el ámbito aéreo, en todo el territorio nacional. Es presencia, es disuasión, es acción misma, es persuasión también para los aviones intrusos, para los vuelos ilegales. Y entonces tiene mucho que ver con eso y con la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado transnacional. Claro, es de donde sufrimos las mayores agresiones y sus implicancias son innumerables en todos los ámbitos y todas ellas de carácter claramente negativa. ¿En qué plazo se daría la incorporación de estos aviones? Me parece que para fin de año sería la primera máquina y sería así en forma gradual, ¿o cómo es el tema? Creo que es gradual, no estoy seguro de eso, pero sí va a ser gradual. Lo cierto es que ya empezó, ya tenemos los 2 decretos, uno que le autoriza al ministro de Defensa y otro que le autoriza al que tiene que pagar, que inicie las gestiones. Y eso es un proceso y esperamos que pronto tengamos ya esas máquinas acá. Es increíble en nuestro país. Así, son clásicos ya, ¿verdad? Tipo, una chica triunfa en el canto y hay que bajarle la caña porque triunfa. Y cuando se hacen este tipo de inversiones, qué bárbaro, ¿cómo se hacen este tipo de inversiones? ¿Cómo se va a gastar 90, 100 millones de dólares? ¿Cómo no se va a gastar? La pregunta es al revés. ¿Cómo no se va a gastar 100 millones de dólares en algo tan elemental como tener formas de defendernos de estas agresiones que tienen consecuencias brutales para nuestro país? Absolutamente, Benjamín, es así mismo. Incluso podríamos decir que el primer rol, la primera función del Estado
es proporcionarnos seguridad. El presidente no solamente tiene atribuciones para eso, sino está obligado a defendernos. Y está claro que una de las primeras amenazas que tenemos es el crimen organizado transnacional. No solamente en nuestro país, sino en toda la región sudamericana, en la subregión en que estamos, también es la primera amenaza que tenemos. Por eso es que hay tantos acuerdos internacionales, acuerdos en el Mercosur, siempre, o de todo Sudamérica, para luchar contra esta enorme plaga que tenemos. Se estimó en alguna oportunidad durante la gestión del gobierno anterior, muy mala, por cierto, en materia de combate al narcotráfico o de ausencia del Estado en este terreno, que hizo que en el exterior cayeran cantidades muy importantes de cocaína que fueron remitidas desde nuestro país a puertos europeos, por ejemplo, 40 toneladas, más o menos es la cifra, entre 30 y 40, que suponía que en nuestro país circuló en ese periodo alrededor de 300 toneladas. Que eso habla de la cantidad, de una enorme cantidad de vuelos que se registran, y se hacía un cálculo, a esto quería llegar, de aproximadamente 100, 150 vuelos año o más tal vez inclusive, de vuelos con 300, 400 kilos de cocaína. Estos ataques que sufre el país por medio de la inclusión, de la incorporación de estos aviones Tucano. ¿Qué es lo que exactamente, cuál sería el papel de esto? Después vamos a hablar de la cuestión legislativa, cuáles son las limitaciones y cómo se podrían subsanar eventualmente. Pero ¿cuál sería la función de estos aviones en esta tarea de combate al narcotráfico? Estos aviones tipo Tucano nacieron en Brasil ante una necesidad muy parecida a la nuestra, una necesidad de un programa que ellos tenían para cubrir la Amazonía, la parte norte de la Amazonas, y necesitaban este mismo tipo de avión. Hicieron este tipo de avión, un avión ligero de combate que podría servir para patrullaje de las fronteras y para lucha contra el narcotráfico y también el control del contrabando, que es otra de las cosas que se tienen en cuenta. Resulta, Benjamín, que allí en el bajo fondo del crimen se junta el narcotráfico con el crimen organizado, el tráfico de armas, el tráfico de todo tipo. Entonces es un mismo tipo de amenaza con diferentes facetas, pero es lo mismo siempre. Y lo que se pretende, en primer lugar, es disuadir con la presencia de estos aviones en nuestro espacio soberano, y por otro lado persuadir a aquellos vuelos ilegales que son detectados, persuadir a que bajen o persuadir a que lleguen lo antes posible a un destino donde pueda ser controlado. Ahora, ¿esto funcionaría a la par o en la medida en que también se vaya montando el sistema de radares en nuestro país? Porque si no volarían a ciegas, digamos, ¿verdad? Es así mismo, es así mismo. Hay que tener ¿Los plazos van en paralelo, almirante? ¿Los plazos, digo, de adquisición de aviones y de montaje de estos radares? No, lastimosamente, lo de los radares probablemente tienen un tiempo mayor. Porque no hay radares como uno pretende que existen, que uno va y compra directamente. Estos radares se fabrican y llevan un lapso bastante prolongado para tener ese tipo de radar que nosotros queremos. Pero de cualquier manera se está haciendo gestiones de tal forma que lo antes posible podamos tener esos radares. De hecho, que hay tenemos dos radares militares, dos radares primarios. Uno de ellos está fuera de servicio por falta de mantenimiento o en tiempo oportuno el mantenimiento, y estos sí funcionan. O sea que ya tenemos ese primer componente, pero también tenemos que decir que no solamente termina con la presencia en el espacio soberano, como estamos diciendo, sino también hay un componente de tierra muy importante y necesario. Un componente de tierra que le cabe al ejército, que tiene una responsabilidad territorial en el sentido de poder combatir directamente estas cosas o por lo menos informar sobre estas amenazas, y un ámbito fluvial también. O sea que hay varias instituciones que están dentro de un plan grande que la vez pasada ya habíamos hablado, que el presidente de la República probablemente va él mismo presentar próximamente, muy próximamente,
y tiene que ver con un esfuerzo conjunto, un sentido de equipo en todo el ámbito de la defensa y la seguridad. Hay un debate que se va a plantear, creo yo, en algún momento sobre los alcances de las actividades que pueden realizar, de las actividades propias de estos aviones de combate. Y ya lo charlamos en una oportunidad. La legislación actual les impide el derribo de aviones que se resistan a cumplir con las indicaciones que se les da. Es decir, aterricen o dense media vuelta y mándense a mudar, cualquiera sea la orden, o se resisten a identificarse en varias oportunidades y bueno, en otros países se los baja, literalmente. En Brasil es así, creo que en Argentina también, en Estados Unidos desde luego, no podés asomarte al espacio aéreo sin autorización, porque si lo hicieras corres ese riesgo cierto de que te derriben o que derriban el vuelo. Sin embargo, paradójicamente a Paraguay se le exigió en su momento que no se incluya esta facultad. Y expresamente no tienen permitido derribar aviones que hacen vuelos irregulares en nuestro país. ¿Cómo desde el Consejo de Defensa, cómo abordan el tema? ¿Harían alguna sugerencia legislativa al respecto? ¿Cómo ves, almirante? Hay una especie de clamor popular por esta cuestión de la ley que autoriza el derribo de aviones. Sin embargo, esta situación de no autorización para este tipo de acciones deviene un poco de un debate a nivel internacional, de si se puede o no, desde el punto de vista humano, digamos, de que vamos a suponer que es el piloto que es a lo mejor el menos culpable de todo el tráfico de drogas y que definitivamente va a ser sentenciado a muerte con un derribo. Esa es una de las facetas, una de las caras de la misma moneda. Lo otro es mucho más efectivo y la gente quiere eso, y se podría, ¿verdad? Como existe en algunos países. Pero por otro lado está esa consideración que se tiene, que me parece muy, muy atendible también, de que es una sentencia a muerte sin siquiera derecho a defenderse de esa persona que está volando la aeronave. Hay un protocolo que nuestros pilotos de la Fuerza Aérea conocen muy bien, incluso han practicado, incluso hubo ocasiones en que tuvo que darse eso, que siguen un protocolo, primero de aviso, después de indicaciones que aterrice, una y otra vez volando a la par de estos aviones. Esta es una de las bondades que tiene el Tucano, que es mucho más rápido, pero sin embargo puede volar a la misma velocidad de estos aviones pequeños, de tal forma de acompañarlos, indicarles que desciendan. Y hay una última instancia que es disparar con ametralladoras por adelante en el rumbo que está llevando el avión. Y estos disparos pueden ser vistos, los proyectiles trazadores, como se suelen ver en las películas. Sí, fogonazos. Digamos, estos fogonazos, como estas pelotitas de fuego que se ven. Sí. Y eso es bastante persuasivo para que baje la aeronave. Y en todo caso también, si llegan a pasar la frontera, hay también protocolo de comunicación con los pares del otro país para que puedan seguir esa aeronave hasta el lugar donde tengan que aterrizar. Vos sabés que yo tengo una opinión, pero yo soy partidario de que nuestro país tiene que ejercer plenamente el monopolio de la soberanía de sus cielos, y eso incluye la posibilidad de derribar como última alternativa, ¿verdad? No como primera posibilidad, sí, pero como última opción, derribar vuelos. Es una cuestión de defensa nacional. Pero aparte porque, decía, los molesta que los que proponen o propician que no tengamos esos derechos, ellos sí se arrogan para sí esos derechos. Me refiero a Estados Unidos. Ahí no te acercás, te desaparecen en el cielo, ¿verdad? Y que está bien que tengan derecho a hacerlo, son sus cielos, pero los nuestros tenemos que tener nosotros ese mismo derecho. Ahora, una cuestión que me parece importante diferenciar, Sibar, con respecto a los derechos de las personas, que también creo que hay que ser muy respetuosos de ellos. Los que vienen en vuelos de narcotráfico no están trayendo muñecas Barbie. Son conscientes, sí. Forman parte de esquemas criminales harto peligrosos, pesados. No están haciendo eso en desconocimiento de lo que traen.
Y te digo, no es un contrabando menor o un material de contrabando, porque estos, perdés cuidado que te aterrizan en el acto. Cuando le pillas algo trayendo de contrabando, no necesitan hacerlo a través de esos vuelos. Entonces, digo, no habría que abrir más la discusión. Y disculpen si hay algunos que en otros países piensan de otra manera. Nosotros tenemos que discutir en base a nuestros intereses y resolver en base a nuestros. Y estoy de acuerdo que todos los otros mecanismos sirven, pero sirven hasta un punto. Así es. Y después no. De hecho, que la eventual ley de derribo es un disuasivo enorme también. Claro, así mismo. No precisamente se va a llegar hasta esa última instancia cuando existe la ley de derribo, ¿verdad? Que lo vemos, ¿eh? En otros países rara vez entran porque existe esa ley, ¿verdad? Y además que en los países donde existe, es la máxima autoridad de la defensa la que tiene que autorizar. No es una ocurrencia del piloto que está volando el Chavante o el Tucano ahí. En el Brasil es el propio presidente el que tiene que autorizar para que se produzca ese derribo. Es una cuestión que, como había dicho desde un principio, no está en una intención inmediata, pero es algo que se debe discutir necesariamente, sobre todo cuando se ve claramente que esto puede funcionar mejor. Así mismo, y cuando empezamos a disponer, o vamos a disponer de los recursos tecnológicos, de las maquinarias, aeronaves en este caso, como para poder hacerlo con mayor eficacia. Antes de iniciar este bloque, hablábamos con el almirante, porque obviamente las tareas de defensa nacional no se limitan o no se circunscriben a esta cuestión de estar a la expectativa de tener radares o aviones. ¿Cuáles son las prioridades en este momento en el combate al narcotráfico en particular? No tampoco es solamente cocaína, muchas veces subestimamos, yo me incluyo, hasta que empecé a manejar datos sobre la marihuana, por ejemplo. Y es escandaloso el impacto que tiene la producción de marihuana en nuestro país, los volúmenes que se producen y el dinero que mueve. Hay una directiva bien clara del señor presidente de la República respecto de trabajar porque no solamente dejen de salir cocaína de nuestro país cuando que no somos productores, es decir, parar de que ingrese este tipo de drogas a nuestro país. Eso es por un lado. Y por otro, evitar también que salga de nuestro país esta droga que es la marihuana, que tiene un volumen enorme y tiene un perjuicio tremendo también, ¿verdad? Corrompe muchas cosas, invierte muchos valores y eso es una de las primeras prioridades que se tiene. La lucha contra el narcotráfico, la lucha contra el crimen organizado transnacional es prioridad. Es prioridad de este gobierno y es prioridad también después de un análisis desapasionado y digamos, específico desde el punto de vista de la defensa y la seguridad, de las tensiones y de las amenazas que tiene el Estado paraguayo. En cuanto a las prioridades en materia de combate al crimen organizado, que tiene distintos componentes, presumo que el narcotráfico está en primer lugar. ¿Esto es así? ¿Y cuál es el mapeo que se tiene del crimen organizado hoy en nuestro país? ¿Se tiene alguna...? Porque antes manejábamos, estaba el clan Rotela, el clan X, el grupo liderado por Marcet, el grupo liderado por Tío Rico, el grupo liderado por Kobe, además del primer comando capital, el comando vermelho, que están más vinculados a la actividad, a la zona norte del país, justamente al tema de la marihuana. ¿Se tiene más o menos una radiografía de los grupos criminales que operan en nuestro país, almirante? Sí se tiene. Y tengo que decir que el narcotráfico, en todo este crimen organizado transnacional, el narcotráfico y el dinero que produce, la renta que produce, es lo mismo que es el gasoil para un motor diésel. Se corta eso y va a dejar de funcionar. Pero el dinero que produce el narcotráfico es enorme. Por eso que se prueba de todos lados y por eso de que hay prioridad. Y está esta cuestión de que donde uno pone una valla, el delito migra nomás, se va a la parte más débil. Esa también es otra cosa que se tiene en cuenta. Por eso es que una parte del ejército paraguayo, una parte de las fuerzas militares de Paraguay se fue al sur. Aquellos 3 departamentos que fueron cubiertos, entre comillas, con pocos medios, pero sí atendiendo esa cuestión también, que es donde se presiona
siempre van a migrar a otro lado. Y eso pasa con el crimen organizado transnacional. ¿Cuál es el grado de influencia que ustedes creen que hoy tiene el crimen organizado? Ustedes me refieren al Consejo en general. ¿Cuánto permeó, cuánto penetró en las instituciones de la República? ¿Qué tanto? Porque eso, evidentemente, remontar no es una tarea sencilla, ¿verdad? No podríamos cuantificar eso, pero que se considera, sí. Tan es así que en este estudio pormenorizado, en esta apreciación de nuestra situación desde el punto de vista de la seguridad y la defensa, aparece la corrupción como una de las amenazas justamente a la defensa y la seguridad. Justamente por eso, porque puede corromper, puede inficionar cualquier institución con esta enorme cantidad de dinero que producen, ¿verdad? Si nosotros negamos eso, no vamos a poder curar esa enfermedad. Entonces, el gobierno, el señor presidente y el CODENA, todos los que tienen que ver con defensa y seguridad, estamos bien persuadidos de eso. Ahora, tendríamos que buscar algunos indicadores que nos alienten a seguir en la línea que estamos tomando para ver de que efectivamente se está logrando algo. Esa visión de resultados tiene ese plan estratégico que está por ser puesto a conocimiento de toda la población. ¿Cuándo estaría esto, Ciber? Va a ser antes del 15 de agosto. Va a ser el mismo... ¿Este es un plan general de defensa nacional? Es un plan general de acción, un plan general de acción de seguridad, y ese plan estratégico de seguridad para el desarrollo, dice. O sea que hay un propósito, no solamente la seguridad, porque sí nomás, sino un propósito del desarrollo. Y también tiene un sentido de medición de resultados, no solamente por objetivos logrados. No es que ahora que se van a comprar los super tucanos y vamos a tener los radares, está solucionado el problema. Claro. A ver si cómo impactó en esa cuestión, cómo impactó y qué solución trajo. Y es más, el trabajo más grande es tratar de cuantificar hasta qué punto se mejoró eso, de tal forma que se pueda cambiar la dirección si es necesaria. Y por eso es que tiene el nombre de estratégico, justamente. Sergio, volviendo al tema anterior, claro, es para la discusión. Todos estos temas están muy abiertos, son de mucho interés, son complejos. Nosotros no manejamos toda la información que manejan ustedes, la opinión pública menos inclusive. Entonces, es un tema que hay que seguir hablando. La mejor forma de hacer frente al flagelo del narcotráfico en general es una sociedad informada, que conozca del asunto y que respalde las tareas de combatir al crimen organizado, que va a llevar su tiempo, lleva su tiempo, tiene sus marchas, también tiene sus contramarchas. Y te preguntaba este asunto de cuán permeado está el Estado, sus instituciones, porque si hay algo que necesitamos como mensaje también instalar, porque sabemos que está inficionado el Estado paraguayo de mafia, de presencia de actos de corrupción, que hay funcionarios desleales que permiten que estas cosas ocurran, tanto a nivel de los tres poderes del Estado, en las fuerzas, en los órganos de seguridad, en los municipios, en fin, a nivel general, también en el sector privado, empresas privadas que se prestan a este tipo de cuestiones, es empezar a tener resultados en términos de capturar a los que están participando en este tipo de cuestiones y en el caso de los funcionarios públicos, ser implacables con los castigos, sean aduaneros, sean policías, sean militares, sean políticos, sea el papel que desempeña el Estado. Si para los narcos el castigo es 30, para los funcionarios públicos que facilitan sus labores tiene que ser 60, no sé cómo decirlo, estoy exagerando, pero tiene que haber un mensaje muy duro, así como los tucanos. Miren que le vamos a seguir y le vamos a derribar en caso de que se aprobara una cuestión de esa. Bueno, en este caso también, para que sea persuasivo, como decía Almirante. Así mismo, por eso es que hay un plan anticorrupción aprobado por este gobierno ya también y que está funcionando. Ahora, ¿cómo medir? Eso es otro desafío. Pero en líneas generales, por algo que dijiste, Benjamín, que me gusta tanto, de que pueda informársele buenamente a toda la ciudadanía, no como que un grupo que sabe y otro que no sabe, sino es cuestión específica de un sector y nada más, ¿verdad? Pero es tan necesario la compañía de la